Buenos días, hermanos, bienvenidos a su reunión de domingo. Hoy tengo la oportunidad de compartirles una hermosa escritura. Para eso vamos a Salmo 104:34, donde dice: quiera el Señor agradarse de mis pensamientos, pues solo en Él encuentro mi alegría. Sin Él no somos nada, con Él somos todo. Bienvenidos. El Señor marchando va y su pueblo junto a Él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la gloria conquistar. Bienvenido el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. Bienvenido el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. No hay armas que nos puedan El Señor marchando va y su pueblo junto a Él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la gloria conquistar. Bienvenido el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. Bienvenido el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. No hay armas que nos puedan derrotar. No hay armas que nos puedan Dios interrumpió mi vida. A lo largo de toda la historia de esta humanidad, Dios ha interrumpido la vida de personas vez tras vez. Y si tú ves la palabra de Dios, si tú ves las escrituras, te das cuenta que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la historia de la humanidad, Dios ha estado interrumpiendo la vida de muchísimas personas. Y eso ha sido una bendición para quienes hemos podido tener esa bendición, que Dios haya interrumpido nuestras vidas. Cada uno de nosotros crecimos desde niños con sueños, con expectativas, con el deseo de hacer algo con nuestras vidas, de dedicarnos a algo. Nos visualizamos haciendo lo que en el futuro nos veíamos haciendo, estudiando lo que soñábamos hacer para el futuro, ¿no? Si era médico, arquitecto, si era, no sé, cualquier otra profesión, nos veíamos ahí. Desde niños, tú sabes, ¿no? Quiero ser policía, quiero ser bombero. Vas creciendo y empiezas a entender, quiero estudiar algo que me
que me lleve a realizar mis sueños, donde me vea en un futuro haciendo y logrando cosas de acuerdo a tu sueño que desde niño empezaste a formar. De eso te quiero hablar el día de hoy. Tal vez hoy, amigo, amiga, Dios quiere interrumpir tu vida y quiere toda tu atención para eso. Y te debería de interesar porque lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con la palabra de Dios. Y está hablando Dios, el Todopoderoso, el que con una sola palabra podría detener esta pandemia. Ese es el Dios al cual te queremos animar a escuchar. A ese Dios es el que te invitamos a seguir. ¿Qué dice la palabra? Fíjate cómo empezó la historia cuando Jesús comenzó a hablarle a la gente, cuando estuvo pisando esta tierra. Y quiero que pongas atención cómo es que Jesús empezó a llamar a la gente, a interrumpir la vida de la gente y hacer una diferencia en sus vidas de ahí y para siempre. Mira lo que dice Mateo capítulo 4 versículo 18. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Dos hombres comunes y corrientes. Dos hombres dedicados a lo que cualquiera se hubiera dedicado en ese tiempo. O eras campesino, o eres a lo mejor pescador, o algún oficio por el estilo, el carpintero, como Jesús lo fue, ¿no? José. Entonces, fíjate en esto. Dice que estaba caminando por ahí y dos hombres comunes y corrientes están ahí pescando, estaban echando las redes porque eran pescadores, y Jesús pasa y los ve. Y luego les dice en el 19 y en el 20, vengan, síganme. Así nada más, les dijo Jesús. Y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Imagínate lo que estaba pasando acá. Jesús caminando por ahí los ve y sin conocerlos en absoluto los interrumpe. Dejando o llamándolos a dejar de hacer lo que estaban haciendo en ese momento, a lo que dedicaban sus vidas, al trabajar. Lo que dice la historia es que Simón era alguien que estaba asociado con varios y tenían un negocio de pesca. Simón, que le acabas de ver ahí, que era uno de los pescadores. Pero Jesús interrumpe lo que estaban haciendo y les dice, síganme, vengan. Y dice que al momento dejaron las redes y lo siguieron. Al momento dejaron lo que estaban haciendo con sus propias vidas y empezaron a seguir a Jesús. Más adelante, dice, vi a otros dos hermanos, a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Otros dos hermanos, imagínate, empieza a caminar Jesús con los primeros dos, que era Simón y Andrés, y después empieza a caminar con otros dos, ya no eran dos, ahora ya eran cuatro, Jacobo y Juan. Dejan a su padre, imagínate Jesús caminando por la playa, y obviamente había un montón de pescadores, seguramente. Y cuando los ven ahí, Jesús empieza a llamar a estos cuatro hombres. Y dice que dejaron a su padre con todo lo que estaban haciendo, interrumpieron lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús. Jesús interrumpe la vida de la gente porque quiere algo mejor para ellos, porque quiere mejorar sus vidas, porque quiere usar sus vidas para un propósito mayor y mejor del que están viviendo el día de hoy. Pero quiero que veas cómo sucedió la historia. No es que siguieron a un Jesús desconocido, porque aquí tú lo ves. Jesús estaba caminando por ahí, de repente llama a cuatro desconocidos que se dedicaban a pescar y lo empiezan a seguir. Pero tú no seguirías a alguien solamente porque te dice, oye, sígueme, oye, vente conmigo. Espérame, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me ofreces? ¿Por qué me estás llamando si ni me conoces? Preguntas que pueden pasar por la mente de cualquiera de nosotros, pero quiero que veas que no fue así tal cual. Obviamente lo que acabamos de ver ahorita en las escrituras en Mateo, sí parece como que así de la nada lo empezaron a seguir. Mira lo que dice en Lucas. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Fíjate bien, ¿qué estaba pasando? Jesús estaba enseñando a la gente, les estaba hablando acerca de la palabra de Dios, lo que Dios y su mensaje le quería dar a conocer al mundo, a la gente, y ahí estaba la gente escuchando. No era algo que no conocían, no fueron ciegamente.
es una decisión consciente la de seguir a Jesús. Cuando Jesús interrumpe las vidas de las personas es porque les quiere decir, hey, mira lo que dice el mensaje de Dios. ¿Sabes qué es lo que queremos hacer como discípulos de Jesús que somos? En la iglesia en Gustavo Madero, queremos invitarte a ser un discípulo de Jesús, una discípula de Jesús. ¿Cómo? Estudia la Biblia. Queremos que tengas una conciencia clara de lo que Dios dice en su palabra y no solamente cuestiones emocionales como en muchas iglesias, donde los llaman emocionalmente a tomar decisiones que no tienen nada que ver con la conciencia y el razonamiento claro de lo que implica realmente tomar una decisión de estar cerca de Dios. Acepta a Jesús en tu corazón y serás... Claro, todos queremos eso, pero no es una decisión consciente, hablando de lo que implica acerca de seguir a Jesús. Jesús estaba aquí, como viste en Lucas, predicando a la gente y la gente estaba escuchando el mensaje de Dios, que obviamente Jesús estaba enseñando. Entonces, dice en el versículo 2, vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Fíjate bien, los pescadores, ¿qué estaban haciendo? Lavando las redes. Y al mismo tiempo estaban lavando las redes y estaban escuchando el mensaje. Lavando las redes y escuchando el mensaje. No fue ciegamente como decidieron seguir a Jesús. Jesús no se paró y dijo, Dios dice que si tú hoy te arrepientes y aceptas su perdón. No, empezaron a escuchar. Estaban lavando las redes y Jesús estaba predicando y enseñando el mensaje. Dice ahí que subió a una de las barcas que pertenecía a Simón Pedro. Le pidió que la alejara un poco de la orilla y luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Básicamente lo que los historiadores dicen es que la reflexión del agua permitía que la voz de Jesús pudiera escucharse mucho más claramente y con mucha más fuerza. Por eso Jesús hizo la barca un poquito hacia atrás en el mar para poder hablar y que la gente pudiera escucharlo. Básicamente es lo que estaba pasando. Pero mi punto aquí, lo que te quiero decir es, Jesús no fue alguien que llamaba a la gente emocionalmente, no lo conocían. Pero cuando la gente empieza a escuchar la palabra de Dios, cuando Jesús empieza a hacer las referencias con el Antiguo Testamento, la gente empieza a conectar, este hombre es un rabí, este hombre es un maestro, este es un hombre que habla de parte de Dios. Y a la gente le interesaba escuchar la palabra de Dios. A eso te invitamos, a estudiar la Biblia, que tengas una conciencia y una convicción de lo que implica realmente ser un cristiano. Y no que seas un cristiano con la emoción a flor de piel, donde dice a todo que sí, pero cuando se da la vuelta, se olvida del compromiso y a veces ni lo conoce, no sabe qué implica. Por eso es importante estudiar el mensaje de Dios. Fíjate bien, dice, versículo 4, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia las aguas más profundas y echen las redes para pescar. Jesús termina de predicar, de enseñar el mensaje, cuánto tiempo no lo sé, pero cuando termina Jesús, para ayudar a estos hombres a convencerse de su poder, de quién era y de parte de quién venía, fíjate lo que Jesús hace, dice, maestro, lo que estamos leyendo ahí en verde, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche. Pescadores que sabían acerca de su oficio, que tenían experiencia, duro toda la noche. Y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Pedro decidió confiar en Jesús. Pedro había escuchado hablar a Jesús como seguramente nunca había escuchado hablar a nadie acerca de Dios. Y Pedro, yo me imagino cruzando la mirada con Cristo, viéndose ojo a ojo, y Jesús diciéndole con la pura mirada, hazlo, confía en mí. Y obviamente estaba diciéndole, confía en Dios. Y es interesante, porque Pedro le dice, ya que tú lo dices, por quien tú eres, por lo que tú estás enseñando, por quien tú representas, lo voy a hacer. Pedro no obedeció porque había una recompensa si hubiera obedecido de parte de Jesús. Mira Pedro, y mira esa imagen, ¿no? Que es la catedral que se le hizo en honor a Pedro en el Vaticano. Pero Pedro no obedeció pensando, bueno, Pedro, si tú haces esto en un futuro vas a ver que te van a construir, yo me voy a encargar de que eso pase y vas a tener tu templo en tu nombre.
O sea, no, Jesús no, Pedro no obedeció en base a eso. Pedro ni siquiera pensó, ¿no? Y Jesús jamás usó ese tipo de negociación para convencer a la gente. Si tú aceptas a Jesús en tu corazón, entonces, mira, no. Simplemente por el hecho de tener una relación, de confiar, de creerle a Jesús, Pedro le dice, ya que tú me lo mandas, lo voy a hacer. Versículo 6, así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Un milagro. Toda la noche pescando, cuando se supone que era el mejor momento para pescar, ya estaban ahí y seguramente Pedro pensó, bueno, no vamos a conseguir nada, nosotros sabemos más que tú, pero ya que tú lo dices, lo hacen y cuando lo hacen ven un milagro. Y mira lo que sucede, cómo reaccionan. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Pedro comenzó a creer quién era Jesús. Pedro comenzó a entender de parte de quién venía Jesús. ¿Por qué? Porque escuchó el mensaje, porque interrumpió sus vidas, porque escuchó algo y a alguien como jamás nadie les había hablado. Y aparte de eso, ven un milagro increíble suceder en ese instante. Terminando de hablar, van a pescar, según les enseñó Jesús, en el lugar donde Jesús les dijo, y sucede esto. Y dice, es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Ahí están los 4 hombres que acabamos de ver en Mateo, como vimos. Ahí están los 4. Los otros 2, que eran socios de Simón, como dice ahí la escritura, estaban asombrados. Otros dicen que estaban llenos de miedo, otras versiones. Y no era para menos. Si ellos, siendo quien eran, como pescadores, no habían podido pescar, imagínate ver eso en un instante suceder. Fue sorprendente. Y por eso Jesús le dice esto a Pedro, no temas. ¿Por qué Jesús le dice a Pedro eso? Porque seguramente tenía miedo. ¡Wow! ¿Delante de quién estoy? Arrodillado, yo soy un pecador, no merezco que estés aquí conmigo. Desde ahora, Jesús le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra, y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Si te das cuenta, no fue seguir ciegamente a Jesús. No fue solamente hacer las cosas por hacer. No hicieron las cosas por cumplir. No hicieron las cosas porque Jesús ni lo conocían, lo estaban conociendo en ese momento. Pero el hecho de escuchar el mensaje, de ver el milagro y de ver a Jesús y escucharlo como nunca a nadie habían escuchado, es lo que hizo la diferencia. De ahí en adelante, nunca más la vida de estos 4 hombres volvió a ser igual. De ahí en adelante, nunca más la vida de Pedro volvió a ser la misma. Pedro decidió hacer caso a Cristo por el mensaje que predicó y empezó a seguirlo. Abandonó todo, como escuchaste, como leímos más bien, dice, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Oye, pero estaba llena, la barca de pescado lo hubieran vendido y después se hubieran agarrado esa lana y se hubieran ido. Bueno, dice ahí que no, que en ese momento dejaron todo y siguieron a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús les dice aquí, desde ahora vas a ser un pescador de hombres, desde ahora vas a tener un propósito más grande que el que hoy tienes. Hoy estás sabiendo lo que significa pescar peces, pero yo te estoy llamando a hacer algo mucho más grande. Vamos a cambiar el mundo, vamos a cambiar la sociedad, vamos a hacer una diferencia eterna en la vida de personas. Acompáñame, vamos ahora a pescar almas, vamos a pescar hombres. Y como te dije, sus vidas jamás volvieron a ser igual. Jesús fue alguien que constantemente interrumpió la vida de miles de personas. Dios es algo que le encanta hacer. Y así de manera personal, como lo viste en las Escrituras, es como Dios nos llama.
y donde Dios te toca el hombro de repente y tú vas caminando, haciendo mil cosas, aún en medio de todo esto que estamos viviendo. Yo sé que todos estamos a veces tan acelerados y para muchos se ha duplicado el trabajo incluso, pero Dios está tocando tu hombro diciendo, hey, escúchame, sígueme. Es tiempo de que le des un giro a tu vida. Y a veces estamos así, añorando y pensando y pidiéndole a Dios, Dios, ayúdame. Pero cuando Dios llega y te está tocando el hombro y te está interrumpiendo, a veces no queremos hacerle caso. Estamos como, Dios, déjame terminar esto, déjame terminar aquello, después lo hago. Entonces, ¿para qué le pides a Dios? Porque estoy convencido de que hay algo que Dios ha visto en ti y por algo Dios te ha permitido estar este día acá con nosotros, escuchando esto. Porque Dios quiere interrumpir tu vida y darle un giro para bien de ti y de los tuyos. Estoy convencido de eso. ¿Qué pasó después? Pedro fue un hombre que vio cosas sorprendentes al lado de Jesús. Pedro vivió cosas que jamás en su vida pensó vivir. Fue una aventura empezar a seguir a Jesús. Y empezaron a vivir cosas impresionantes. Imagínate ver a Pedro la multiplicación de los panes. Imagínate para Pedro ver cuando Jesús estaba caminando por el agua y él mismo hacer una de las cosas que yo no sé si o cualquier otro ser humano ha hecho en toda la historia de esta humanidad, que es caminar sobre el agua. Imagínate a Pedro ver cuando Jesús resucitó a Lázaro. Imagínate a Pedro ver tantos ciegos volver la vista de parte de Jesús. Imagínate todo lo que Pedro vivió al lado de Jesús. Sin duda vio milagros en su propia vida, pero también en la vida de muchísima gente que Jesús tocaba. Imagínate Pedro ser amigo de Jesús. Y Pedro no era para nada alguien perfecto. A veces pensamos que para acercarnos a Dios necesitamos ser perfectos. Es que yo no merezco. Tienes toda la razón, yo tampoco. Y Pedro tampoco. Pero la gracia y la misericordia de Dios nos permite tener una relación con Él. Y ese es el tipo de gente que Jesús quiere llamar. A los pecadores, a los enfermos, a los que necesitan de Jesús, no a los que no lo necesitan. Por eso, seguramente Dios te está permitiendo vivir lo que estás viviendo en este momento y escuchar su palabra como lo estás escuchando. Dios interrumpió la vida de miles de personas y lo quiere seguir haciendo. Quiere seguir interrumpiendo, quiere seguir llamando su atención, quiere que lo escuchemos, pero no de manera emocional, no de manera como hoy la religión te enseña, ¿no? Mucha gente que lee la Biblia, que usa la Biblia, y el predicador está acá gritando, llorando, emocionado, y la gente nada más dice amén, pero ni entiende por qué dice amén, ni siquiera sabe si lo que está diciendo el otro está en las Escrituras. Yo te animo a eso, a que tú estudies las Escrituras, que sigas al Dios bíblico, al Jesús que habla la Biblia, y no al que te habla una iglesia. Que conozcas a Jesús de manera personal, a través de su palabra, como Pedro lo hizo. Pedro vio cosas al lado de Jesús que llenaron su corazón de fe y, por supuesto, de un propósito y una perspectiva completamente diferente a la que había tenido toda su vida. ¿Y tú crees que su escala de valores no cambió? ¿Tú crees que sus prioridades en su vida no cambiaron? Por supuesto que cambió. Para él, para su familia y para su futuro. Solamente porque Jesús interrumpió aquel día en el mar de Galilea sus vidas. Y cuando les dijo, síganme. ¿Qué pasó con Pedro después de vivir todo eso? Después de estar tan convencido, después de caminar al lado de Jesús, después de que Dios transformó sus vidas. Las de todos los que te mencioné. Pero hablando de Pedro, mira lo que dice en Marcos 14. Jesús les dijo, todos ustedes van a perder su fe en mí. Así lo dicen las Escrituras, mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero cuando yo resucite, los volveré a reunir en Galilea. Pedro le dijo, aunque todos pierdan su fe, yo no. Pedro llegó a amar a Jesús de una manera como pocos lo hicieron. Pedro hablaba con la emoción y el corazón en la mano, pero a veces sin mucha convicción, como a veces muchos de nosotros. Sí, claro, yo voy a ser fiel toda la vida. No, sí, desde aquí para toda la vida. No, sí. Y a las primeras pruebas, algunos ya se quieren ir
¿no? Y se quieren alejar de él. Pedro estaba diciendo acá lo mismo. Aunque todos pierdan su fe, alguna vez lo hemos dicho de alguna otra manera, yo no. Yo no sé los demás, pero yo no. Jesús le contestó, te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo por segunda vez, me negarás 3 veces. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Mira las palabras, mira la forma en que está escrito eso. La manera tan íntima o personal que Pedro se relacionaba con Jesús, que le decía de esa manera, aunque tenga que morir contigo. Eran amigos, eran conocidos, eran cercanos, se amaban. No te negaré. La emoción por encima de la convicción. Un verdadero cristiano tiene que aprender a vivir por convicciones, no por emociones. Y eso es lo que vemos aquí en Pedro. No, sí, ¿cuántas veces? ¿Cuántas personas? No, ahora sí, Dios, y se arrepienten y domingo a domingo a veces pedimos perdón de nuestros pecados y no lo voy a volver a hacer. Empieza la semana, pasan los días, llega la tentación y recaes. Porque tu amor a Dios no es algo mucho más allá de solamente mera emoción. Tenemos que recapacites en eso, si eres un seguidor de Jesús. Y si estás viendo esto y quieres estudiar la Biblia, déjanos en los comentarios tus datos, te contactaremos y con gusto vamos a estudiar la Biblia contigo, que veas lo que Dios ha preparado para ti. Sabemos la historia de Pedro. Finalmente Jesús le dice, ¿me vas a negar? Pedro dice, no, ¿cómo crees? Y después sabemos lo que sucede. Después de un tiempo, que es cuando Jesús resucita, unos días, Jesús se les aparece. Les prepara el desayuno. Eso es impresionante, lo puedes ver ahí en la Biblia, Juan 21. Les prepara el desayuno y ellos estaban pescando. Cuando Pedro reconoce a Jesús, porque estaban pescando, estaban un poco mar adentro, pescando, y Pedro reconoce a Jesús que está en la playa, dice la palabra de Dios que Pedro se arroja al mar, porque era el primero que quería llegar a hablar con él. Pedro se había arrepentido. Dice la palabra de Dios que Pedro había llorado amargamente. El dolor que le causó el negar a Jesús fue fuerte, pero al mismo tiempo le enseñaron cosas impresionantes. Cosas donde Pedro maduró y aprendió a amar a Jesús mucho más allá de la emoción, con una convicción tan fuerte que ya no le iba a mover nada de su amor a él. ¿Qué sucede en Juan 21? Conocemos esta parte, la mayoría de nosotros la conocemos. Terminando el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Imagínate qué increíble, Jesús prepara el desayuno, están ahí platicando todos, y yo me imagino de repente Jesús toda su atención a él, diciéndole, Simón Pedro, ¿me amas más que estos? Imagínate aún el ambiente, ¿no? Más que a todos estos. Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Después de eso, Pedro se convirtió en uno de los pilares más fuertes de la iglesia en Jerusalén. Pedro se convirtió en alguien a la cual los demás buscaban para fortalecerse en su fe. Y mira cómo comenzó todo. Cuando Jesús interrumpió su vida en esa playa, siendo él un pescador y ahora convirtiéndose en el líder de la iglesia. Pedro aprendió aún de sus errores. Pedro tuvo que recapacitar, tuvo que reflexionar, tuvo que llorar amargamente, tuvo que sufrir también algunas pruebas. Pero eso lo fortaleció y Dios lo usó para cosas impresionantemente grandes. Y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. ¿Sabes dónde empieza todo? Cuando tú escuchas
el momento en que Dios está interrumpiendo tu vida. Pedro nunca más volvió a traicionar o a negar a Jesús. Pedro vivió entregado a hacer la voluntad de Dios. Y Dios lo bendijo de una manera increíble. Pedro predicó la palabra con mucho valor de ahí en adelante. Las mismas autoridades, tú lo puedes ver ahí en Hechos 4, que llamaron a Jesús y que condenaron a Jesús, son las mismas autoridades que llamaron a Pedro. Pero Pedro fue valiente, defendió su fe, defendió su amor por Dios, no negó a Jesús. Incluso fue en contra de lo que le habían pedido, le habían prohibido que volviera a hablar de Jesucristo. Pero él salió de ahí, fue con los hermanos, oraron y siguieron predicando la palabra de Dios. Y todo empezó cuando Jesús interrumpió su vida. Y tú ves a ese Pedro donde empezó, a este Pedro donde en hecho lo ves predicando con valor y la gente reconociendo, las autoridades diciendo, estos son discípulos de Jesús, miren la valentía con la que hablan. No eran personas comunes, se volvieron personas extraordinarias, porque Jesús interrumpió sus vidas. Muchas de nuestras vidas han sido interrumpidas. Las vidas de muchos de nosotros han sido interrumpidas por Dios y le han dado un giro maravilloso a nuestras vidas. Hoy no podríamos hacer ni ser lo que somos si Jesús no hubiera interrumpido la vida que llevábamos. De eso te animamos, a eso te invitamos. Te invitamos a lo mismo. Deja que Dios te interrumpa, escucha su voz, estudia su palabra, sigue a Cristo. Porque eso es lo que Jesús quiere. En Mateo 28 dice, vayan a la gente de todas las naciones y háganlos mis discípulos. Y eso es lo que Jesús quiere, que te conviertas en un seguidor de Él. No en un seguidor o en un miembro de una iglesia, que seas un verdadero discípulo de Jesús. Por eso te animo, toma la decisión de ser un verdadero seguidor de Jesús. Dios no te llamó a hacer ninguna otra cosa. El deseo de Dios al mandar a Jesús a esta tierra es que seamos discípulos de Jesús. Y esa debe ser nuestra meta, ser cada día más como Jesús. Hermano, hermana, te animo a eso, a que cada día seamos más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Y amigo, toma la decisión, estudia la palabra para que sepas cómo ser un verdadero seguidor de Jesús. Y otra cosa importante, cuando Pedro le estaba diciendo a Jesús, aléjate de mí, Señor, porque yo soy un pecador. ¿Sabes qué me encanta de Jesús? Que ser un pecador no te descalifica para seguir a Jesús. Al contrario, casi es un requisito ser pecadores para seguir a Cristo. Dios quiere tener relación con los pecadores. Dios quiere sanar a los enfermos. Dios quiere tener una relación contigo. Y no te va a cuestionar, no te va a juzgar. Y te prometo que nosotros tampoco lo haremos, porque queremos ser en eso como Cristo lo fue con la gente. De la misma manera queremos que te sientas bienvenido y queremos ayudarte. Seas como seas, pienses como pienses y tengas el trasfondo que hayas tenido. Ser un no creyente tampoco te descalifica. Muchos de los seguidores en el principio de Jesús no creían en Jesús. Algunos de sus propios discípulos, como ahorita te estaba enseñando, no creían en Él. Pero fue el caminar con Cristo lo que les hizo ir viendo y confiando cada vez más en Él. Y obviamente fueron convenciéndose y creyendo en el Hijo de Dios, Jesucristo. La religión normalmente te va a decir, cambia primero y después puedes pertenecer. Y eso es terrorífico. Gente que piensa, no, pues para pertenecer a ese grupo, ¿no? Para estar cerca de Dios en esa religión, yo necesito cambiar primero antes de pertenecer. No, seguidores de Jesús. Jesús decía, únete a nosotros y en el camino vas a ir cambiando. Y a eso te invitamos, a que te unas a los discípulos de Jesús y entonces vamos a ir cambiando juntos en nuestro caminar con Él. Muchísimas gracias por su atención. Espero que entendamos el mensaje y que a Dios le demos juntos la gloria que Él merece. Hasta la próxima. Bye. Muy buenos días. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes la Santa Cena y quiero pedirles por favor que me acompañen a una escritura que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Acompáñame a leer la Biblia, por favor.
Al amanecer, se reunieron los jefes de los sacerdotes con los ancianos y los maestros de la ley, toda la Junta Suprema, y llevaron a Jesús atado y se lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Como los jefes de los sacerdotes lo acusaban de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle: ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús no le contestó, de manera que Pilato se quedó muy extrañado. Otra traducción dice que Pilato se quedó asombrado. Unos días antes, esa misma semana, Jesús había tenido un encuentro con las autoridades religiosas de Israel, es decir, con fariseos y con maestros de la ley. Y este grupo, queriéndole tender una trampa para tener argumentos para poder acusarlo y llevarlo a la cruz, le hicieron una serie de preguntas, las cuales Jesús contestó completamente todas. Cada una de ellas la respondió perfectamente, a tal grado que dice la Escritura que los dejó callados, sin nada que decir. Y ahora vemos en este pasaje que de una manera voluntaria Jesús decide guardar silencio, de tal forma que la Escritura dice que Pilato se queda sorprendido. Sorprendido porque en el verso 4 dice: ¿No respondes nada? ¿No te vas a defender? En el poco tiempo que llevaba de conocer y de conversar con Jesús, Pilato se daba cuenta que ese silencio no era natural, que ese silencio no era por falta de argumentos, porque sabía perfectamente que Cristo era un rabino y que conocía perfectamente la ley, y que él mismo pudo haber sido su propio juez y él mismo pudo haberse librado de todas las acusaciones falsas que las autoridades judías le estaban haciendo. Sin embargo, dice la Escritura que decide permanecer callado. Y es en este punto, querido hermano, en donde yo quisiera preguntarte si tú sabes, si tú entiendes cuál fue la razón por la que Jesús decidió no defenderse, decidió quedarse en silencio. Bueno, a pesar de que Jesús era un hombre inocente, en la cruz del Calvario Jesús iba a representar y a tomar el lugar de personas que no lo son, de personas pecadoras como tú y como yo. Un autor muy famoso establece que en este punto, precisamente ese silencio sublime de Jesús ante Pilato nos abrió las puertas, fue el inicio de la salvación para la humanidad. Y es aquí donde se cumple perfectamente lo que 750 años fue profetizado en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, verso 7, porque dice la Escritura: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió la boca. Querido hermano, Cristo de manera voluntaria guardó silencio en obediencia al Padre para poder cumplir la obra redentora de Dios, la salvación de hombres pecadores como tú y como yo. Acompáñame a orar, por favor, por la Santa Cena. Padre, queremos darte gracias esta mañana por la bendición que nos das de poder estar vivos, de poder estar juntos, de poder reunirnos y juntos como iglesia poder tomar la Santa Cena. Padre, queremos darte gracias por ese silencio que Jesús tuvo, porque a través de ese silencio, Señor, no solamente se cumplió la profecía, sino también fue el inicio para poder abrir las puertas de tu salvación, de la salvación para toda la humanidad. Padre, gracias por Cristo Jesús. Te pido por favor que bendigas el pan y el jugo que representan su cuerpo y su sangre derramada en favor de nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús te oro todo esto. Amén.
Hola, mi nombre es Marco Cruz. Hoy vengo a hablarte de la colecta a los necesitados. Para ello, te pido por favor que leamos la siguiente escritura que está en Proverbios 11, 24 y 25. En la traducción, Dios habla hoy. Hay gente desprendida que recibe más de lo que da, y gente tacaña que acaba en la pobreza. El que es generoso prospera, el que da también recibe. Necesitamos reflexionar qué hay en nuestro corazón cuando nos llama Dios a ayudar. Desde el Génesis hasta en la actualidad siempre han existido las personas con necesidad. Y esto es porque así Dios lo ha permitido. Porque en sus planes perfectos nos lleva a desprendernos y a ser generosos con los que menos tienen. Esto porque es parte de nuestro carácter. No estamos acostumbrados a dar, pero sí estamos acostumbrados a recibir. Por eso cuando Dios nos llama a que lo hagamos, siendo generosos, necesitamos pensar, necesito hacerlo porque es un mandato de Dios. Si tú estás esperando a que te nazca hacerlo, no va a llegar, porque es una toma de decisiones. Y una decisión que te podrá llevar a sentirte bien en tu corazón. No por lo que vayas a recibir, sino porque hay más dicha en dar que en recibir. Por eso, la Escritura dice que el que es generoso prospera, y más con los que menos tienen. Acompáñame a orar. Padre Santo, Padre bueno, damos tantas gracias, Dios, porque usted nos tiene con bien, Dios, porque nos tiene un lugar en donde estar, comida. Sabemos que hay carencias, Padre, sabemos que a través de estas circunstancias en las que nos encontramos, Padre, podemos decir que nosotros también necesitamos. Pero cuando vemos la situación real de las personas que menos tienen, Dios, que van al día, que están enfermos, que no tienen trabajo, en nuestros corazones existe gratitud. Por eso hoy, Padre Santo, pido por favor, Dios, que usted multiplique, bendiga todo lo que mis hermanos dan, Dios, toda la generosidad y el amor con lo que lo hacen, Señor. Somos imperfectos, Padre, y necesitamos mucho de usted. Y agradecemos, Padre, que aunque un plato de frijoles en casa siempre hay, Dios. Por favor, Padre, quédese en control, Padre Santo, de todas las necesidades de mis hermanos y de las personas que lo necesitan. Y aún, Padre, sé que a través de Jesús usted nos llama a poder ser generosos. En Él, en nuestro Señor Jesucristo, le oro y le agradezco. Amén.